una oración delante de la presencia del Señor. Padre Celestial, te alabamos, Señor, porque eres digno de que todo hombre, toda mujer, Señor, alabe tu nombre. Y con nuestras humildes voces en esta hora te bendecimos y glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno y porque tus misericordias son para siempre. Señor bendito, nos acercamos a ti a través de los méritos santos de Jesús nuestro Salvador. Nos acercamos a ti tal cual somos, Señor, y por eso te rogamos humildemente que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras transgresiones con las cuales nos presentamos en este estudio delante de tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que tú seas nuestro Maestro, que tú seas nuestro Señor, nuestro instructor, para que podamos aprender de ti, aprender de tu palabra, que hoy nos podamos acercar un poquito más a ti, podamos ver tu rostro. Señor, te pedimos que tu palabra pueda saciar la necesidad que solo tú conoces que hay en nuestros corazones. Y por eso te rogamos, Señor, sé nuestro invitado especial en esta hora. Haznos olvidar de todo aquello, Señor, que nos separa de ti, para poder estar en espíritu, alma y cuerpo, aprendiendo, Señor, de tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a darle una oportunidad a nuestro pastor Marcos para que nos la iglesia de Makarov estará alabando el nombre del Señor. Para la honra y gloria del Señor. Amén. Havia homem que Deus amava, que se chamava Noé. Ao mandado de Deus construiu a arca testando a sua fé. Ninguém acreditava que o dilúvio iria chegar e tudo destruir. Mas como Noé, eu quero estar preparado a navegar. Navegaré hasta el fin.
Amén. El Señor bendiga a nuestras hermanas de aquí en Makarov que están alabando el nombre del Señor. Bueno, gracias doy al Señor por esta oportunidad que nos permite de poder estar en este estudio donde estamos estudiando la palabra del Señor que no la hemos leído. Son tantas cosas que a veces lo más importante nos olvidamos. Efesios capítulo 5, versículo 10 es la palabra del Señor, que es la palabra que nos va a acompañar durante todo este seminario que con la ayuda del Señor estamos viendo, que nos muestra, ¿no es cierto?, nos abre luces, nos abre nuestro entendimiento a través de la palabra del Señor, qué es lo que Él quiere de nosotros. Como dice este versículo, ¿no es cierto?, Efesios capítulo 5, versículo 10. Una vez lo leeré yo y después lo leeremos todos juntos. Amén. Lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Repetimos todos. Comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, tu palabra está en nuestro medio. Y hoy, Señor, nos invita a que nosotros tengamos presente de que busquemos, Señor, lo que a ti te agrada. Abre nuestro entendimiento, Señor. Somos pobres de espíritus, pobres de mente somos, Señor, y es por eso te rogamos, apiádate de nosotros. Tú escondiste, Señor, los grandes misterios de los entendidos para revelarlo a los simples, a los pequeños. Y aquí estamos nosotros, Señor. Nuestra mente no alcanza a dimensionar tu gloria, pero hoy, Señor, tú puedes mostrarnos tu gloria a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La última vez que hicimos el estudio, el pastor se olvidó de las peticiones y de los avisos. Hoy día se acordó de los avisos y se olvidó de la palabra. Así que, bueno, gracias al Señor por este estudio que estamos con la ayuda del Señor revisando. Es un seminario que tiene por título El lenguaje de la música, entendiendo que la música es en sí misma un lenguaje. Y a nosotros nos corresponde, según la palabra del Señor, que ha sido separada para esto, comprobar, ¿no es cierto?, lo que es agradable a Él. Y en esto, lo que me agrade a mí o lo que le agrade a usted pasa a tomar un segundo plano. Un segundo plano. Es comprobando lo que es agradable al Señor. Y con la ayuda del Señor hemos estado revisando, ¿no es cierto?, cómo la música en el tiempo se ha ido desvirtuando, porque la nacencia de la música es muy especial. Hoy día con la ayuda del Señor vamos a revisar un poco de esto, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, los siglos, y en la época de hoy, ¿no es cierto?, lo que nosotros oímos como música, la verdad es que puede distar mucho de lo que Dios, ¿no es cierto?, creó. Él creó todas las cosas, todas, absolutamente todas. Aunque hay, ¿no es cierto?, algunas teorías de que el hombre hizo la música, hay otra teoría de que el hombre comenzó imitando los animales y ahí empezó a crear la música. Hoy día vamos a ver que no es así. Proviene de lo alto la música. Entonces, nos corresponde a nosotros como cristianos tener esta conciencia de comprobar
lo que es agradable al Señor. Estuvimos viendo algunos puntos y hoy día nos corresponde retomar en el punto que dice que la música afecta el carácter. Es decir, la música habla en sí misma porque es un lenguaje, nos dice cosas abstractas, pero nos dice cosas, nos estimula ¿no es cierto? Una determinada música nos va a estimular a algo, a hacer algo o dejar de hacerlo. Si nosotros vamos a un restaurante a servirnos una cena, sin duda va a haber una música de piano, lenta, tranquila, porque la idea es que yo no me vaya muy rápido del lugar, sino que esté ahí, permanezca, disfrute de la música, disfrute de la cena y no me vaya tan rápido. Si yo voy a un local de comida rápida, esa música no sirve. No. Ahí es necesaria una música rápida, cosa que yo pase al supermercado, busque lo que tengo que buscar y me vaya. ¿Cierto? En los locales de comida rápida pasa exactamente lo mismo. A ellos les interesa tener el pedido listo y que vamos pasando, porque se cumple el objetivo. Entonces la música a nosotros nos afecta de muchas maneras. A veces en la mañana se escucha, hay que poner una música animada porque tengo que hacer el aseo en toda la casa. Entonces vamos a colocar, porque si no, se da cuenta que de una u otra manera la música a nosotros nos dice y nos hace hacer muchas cosas. Hay un libro de David Tame, ¿no es cierto?, que se llama El poder secreto de la música. El poder secreto de la música. Entonces, acá dice, ¿qué pasa, por ejemplo, que podemos, como ya estábamos diciendo, ¿no es cierto?, la música, el reggaetón, todos estos ritmos, ¿no es cierto?, actuales, no tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que nosotros profesamos como música sagrada, como música sacra, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa con los grandes compositores? Alguien puede decir, ellos tampoco son cristianos. Algunos sí, Händel, cristiano, Bach, cristiano, Brahms, cristiano, Mendelssohn, todos protestantes, cristianos. Hay otros que no. Sin embargo, para ver que la música afecta el carácter, mire lo que dice el libro de este señor, El poder secreto de la música. David Tame da la mejor respuesta. Dice, el concepto de que la música afecta el carácter fue la gran fuerza que inspiró la vida de los grandes compositores, y es que todos los compositores del pasado, aun cuando no hayan sido todo lo que debían en su vida personal, buscaban ayudar a las personas con su música y por eso pasaron años estudiando la buena música. Es decir, la música, cuando nosotros pensamos en la composición de la música, alguien puede decir que es una idea que viene como en el aire y se mete en la cabeza del compositor. No es así. Hay técnicas de composición. Entonces, la persona está estudiando, tiene que estudiar la manera de que toda esta música se transforme en un lenguaje. Si nosotros miramos la partitura en matemática, con blancas, con negras, con alturas, ¿no es cierto?, con compás, en matemática. Pero basta que eso se transforme en sonido y se va a la matemática y se transforma en música. Entonces los compositores, lo que dice acá, ¿qué pasa con estos grandes compositores que no son cristianos? Pero sí ellos tenían y estudiaban años, borradores y borradores de música, ¿no es cierto?, para poder componer una experiencia con la persona. Ellos se basaban en lo que se llama acá la filosofía que viene de los griegos y que se llama la doctrina del ethos, donde establece que sí la música afecta el carácter. Ellos, los grandes compositores, pensaban que podían ayudar a las personas
elevar las personas. Si nosotros escuchamos, por ejemplo, la Sexta Sinfonía de Beethoven, que se llama Pastoral, uno se imagina las laderas, uno se imagina los pajaritos de la primavera. Ellos consiguen, a través del lenguaje de la música con sus instrumentos, hacer una experiencia especial. Y muchas veces, estando, ¿no es cierto?, quizás un poco bajo de ánimo, esta música te puede llevar a una elevación, y esto es lo que buscaban, ¿no es cierto?, los grandes compositores. Y acá Frank, ¿no es cierto?, el autor de este seminario, coloca un ejemplo. Dice, supongamos que yo voy al médico y él me dice, tengo que operarlo de apendicitis. Es el ejemplo que él coloca. Entonces yo le pregunto a él, ¿usted es cristiano? Él me dice, no, entonces no me opero. No se puede. Es una persona que estudió, una persona que ha dedicado mucho tiempo para eso. Ahora, si es cristiano, mejor. Y si no, lo entrego en las manos del Señor. Señor, usa al médico, ocupa las manos de Él. ¿Se da cuenta? Entonces, aunque estos compositores no todos eran cristianos, buscaban que las personas tuvieran una experiencia, ¿no es cierto?, a través de la música. Si nosotros retrocedemos en el tiempo y vamos sacando lo que ahora nos acompaña, la tableta, la tecnología, el internet, el micrófono, y vamos sacando cosas, la televisión, la radio, ¿qué es lo que había antes? Eran solo estas las experiencias que las personas tenían. La música viene acompañando al hombre desde siempre, porque como vamos a ver por la palabra del Señor, antes que fuera creado el hombre, la música existía, porque Dios es musical. La naturaleza de Dios es musical. Entonces, toda la vida ha acompañado la música al hombre. Ahora tenemos muchas herramientas, tenemos streaming, lo que usted quiera, pero si nos vamos a 1600, 1700, no era así. Entonces los compositores trabajaban mucho tiempo, así como los pintores, los escultores, para que las personas tuvieran una experiencia que los llevara, ¿no es cierto?, como una experiencia elevadora, como alguna vez yo también la tuve. Siempre cuento la misma experiencia cuando cantamos la novena sinfonía. Los acordes finales son cuando usted está inmerso ahí en una cosa tan grandilocuente que estamos al borde de la emoción. Y una vez salí llorando de ahí, estaba en Frutillar y salí caminando y lloraba y una experiencia fantástica. Dios es más que eso. Amén. Eso es apenas una experiencia de emoción. Apenas es una experiencia de emoción. Y claro, usted siente cosas distintas, pero no tiene que ver con la espiritualidad. Alguien puede decir, ¿esto es una experiencia espiritual? No es una experiencia espiritual. Ya lo vamos a ver por qué. Vamos a pasar ahora al punto. No es una experiencia espiritual porque la espiritualidad viene solamente por el Señor Jesús. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy claro. Hay muchas cosas que me pueden elevar, ¿no es cierto? Pero la espiritualidad del hombre solo viene a través del Señor Jesús. Debéis nacer otra vez. ¿Por qué? Porque lo de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. ¿Cierto? Entonces nosotros como cristianos debemos tener muy clara esta diferencia. Sin embargo, todos los compositores del pasado han reconocido el enorme poder de la música. ¿No es cierto? Por ejemplo, se cita a Aristóteles, quien dijo que si uno escucha música mala, tiende a ser una persona mala. Si uno escucha música buena, tiende a ser una persona buena. Es decir, la música sí nos afecta. Lo que nosotros oímos sí tiene que ver con nosotros. ¿Cuántas veces he llegado a mi casa y hay coros sonando, ¿no es cierto? Y maravillándonos
cómo los coros nos llenan, ¿no es cierto?, con esos cánticos, música sagrada, música sacra, esa que usted escucha en su hogar, maravilloso. Ahora, si esa misma música es una música que nos tira hacia abajo, es una música, ¿no es cierto?, de protesta, yo voy a tender a pensar en eso y a fijarme en esas cosas. Entonces, debemos tener cuidado porque la música sí afecta el carácter. A través de los siglos los hombres han pensado así, Aristóteles, Pitágoras, y podemos nombrar muchos, pero la música sí afecta el carácter. Entonces la palabra del Señor que tenemos hoy nos invita a que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, es decir, separados, podamos ver que debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Vamos a pasar al punto donde dice que la naturaleza de Dios es musical. Entonces, nosotros en nuestro narcisismo, en nuestro egoísmo, pensamos que esto es solo aquí. No. Vamos a ver ahora con la palabra del Señor. Tenemos 3 versículos de enorme importancia que son fundamentales. 3 versículos que se presentan, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Y estos 3 versículos son muy importantes porque el vocablo que se usa ahí solamente se ocupa estas 3 veces. Es decir, Dios algo nos quiere decir a nosotros. Algo. Solamente se usa 3 veces en el Antiguo Testamento. Dice acá, y si Dios lo repite es porque nos quiere decir cosas. La primera vez se encuentra en los libros históricos en Éxodo capítulo 15, versículo 2. Éxodo capítulo 15, versículo 2. Libros históricos. Dice la palabra del Señor, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Ahora si nos vamos a los libros poéticos, es decir, los salmos, los proverbios, Cantar de los Cantares, en el Salmo 118, versículo 14, nos dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Es decir, es lo mismo que nos está diciendo en los libros históricos, nos lo dice ahora en los salmos. Y luego, si pasamos a los libros proféticos, también en Isaías capítulo 12, versículo 2, encontramos que la palabra del Señor nos dice la misma verdad. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Es importante porque Dios enseña esto en las 3 secciones importantes del Antiguo Testamento. Los libros históricos, los libros poéticos y ahora los libros proféticos. En primer lugar dice que el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza. Él no dice que nos da fortaleza, también nos da fortaleza, pero Él es nuestra fortaleza. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué pasa si los pámpanos no permanecen en la vid? ¿Qué sucede? Mueren, lo cual se secan y mueren porque la vid es la fortaleza o la vid es el sustento de los pámpanos. Entonces, cuando dice después en el versículo, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, si Jesús, si Cristo no está en nosotros, nos morimos.
nos secamos, desfallecemos. Por lo tanto, cuando Él dice que Él es nuestra fortaleza, es porque Él debe permanecer en nosotros. Es que la vid no solo provee la fuerza para el pámpano, la vid es la fuerza para el pámpano. Dios es nuestra fortaleza. Entonces empezamos a entender, ¿no es cierto?, lo que hace Dios con nosotros cuando nosotros somos sus hijos. En segundo lugar, dice que es nuestra salvación. Cuando dice que Él es nuestra salvación, se refiere a Jesús, ¿no es cierto? Él es nuestra salvación. Es decir, Jesús, a través de su encarnación, se ha transformado salvación para nosotros. Ha llegado a ser salvación para nosotros. Por lo tanto, la salvación, Él es nuestra salvación. La salvación no está en un credo, la salvación no está en una religión, la salvación no está en una iglesia, la salvación está en una persona. Y esa persona es Jesús. Él es nuestra fuerza y Dios es nuestra salvación. La iglesia es consecuencia de Jesús. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos a Jesús en nuestros corazones. Teniendo a Jesús, vamos a buscar una iglesia para servirle, para amarle, para buscarle junto a todos, como lo hacemos hoy a través de este estudio bíblico por misericordia. Entonces, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra salvación. Necesitamos tener la persona de Jesús en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. Y ahora dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Dios también es nuestro cántico. Así como es nuestra fortaleza, así como es nuestra salvación, también es nuestro cántico. Él es nuestro cántico. Qué maravilloso es esto. Porque nos damos cuenta que Jesús es musical. Él es música. Él es nuestro cántico. Nos deleitamos en Él. ¿Qué es lo que primero pasa cuando el Señor, ¿no es cierto?, da un carisma de su Espíritu en nuestras vidas? Inmediatamente exultamos nosotros en un cántico, porque Él es nuestro cántico. Y si nosotros estamos pensando en que se trata de un cántico de alabanza a Dios, o si se refiere a un cántico que se refiere a Dios, y ahora es donde vamos a entrar en esta palabra tan especial, la palabra que ahí se traduce cántico no se refiere a alabar a Dios con palabras, sino que se refiere a la música misma, a la música absoluta, a la música instrumental. El término hebreo es simrat. Ese es el término hebreo, simrat, que literalmente se refiere a música instrumental. Dios es música instrumental. Y mi cántico, ese cántico es la palabra simrat. Es decir, Dios es música. No es palabra para alabar, no, Él es. Dios es música instrumental y literalmente simrat significa pulsar las cuerdas de un instrumento. Hay un registro de toda la música, no solo sagrada, sino que secular, sagrada. Todos los registros de música están ahí en un libro que se llama Strong. Y ahí aparece esa palabra que está en el número 2176. O sea, está absolutamente identificada esta palabra en este diccionario
musical de todo tipo de música y tiene un número asignado. Entonces, esta palabra que solo Dios la usa en los libros históricos, libros poéticos y libros proféticos, es la palabra simrat, que significa pulsar la cuerda con el dedo. Ni siquiera es a través de alguna otro, por ejemplo, el piano, ¿no es cierto? El piano estimula una cuerda, pero a través de un masillo. No, se refiere literalmente a pulsarla con los dedos. Esta palabra simrat proviene del hebreo samar, que significa literalmente hacer sonar las cuerdas del instrumento, no con púas, sino con los dedos. Dios es nuestra música. Así como Dios es nuestra fortaleza, así como Dios es nuestra salvación, Dios también es nuestra música. Por lo tanto, podemos decir que la naturaleza de Dios es musical. La naturaleza de Él es musical. Entonces el Señor nos invita hoy a que nosotros comprobemos lo que es agradable al Señor. Si Él es musical, Él debe tener muy claro cuál es la música que a Él le agrada. Y a nosotros como cristianos buscar incesantemente. Sin duda el Señor nos da respuestas. Sin duda. ¿No es cierto? Nosotros debemos tener muy claro, no nos debemos influenciar por todas estas corrientes mundanas que muchas veces persiguen y atosigan la iglesia del Señor. Pero tenemos algo muy claro: si Dios es musical, si la naturaleza de Dios es musical, Él nos va a mostrar, ¿no es cierto?, paso a paso lo que Él quiere. Incluso la música, dice acá, es lo único que yo sepa, que estaba en el cielo antes que Dios creara el mundo, que está aquí con nosotros en la tierra y que estará también en los cielos. Es decir, como Dios es eterno, siempre lo ha acompañado la música. Y por su misericordia, cuando tenemos el momento del orar en nuestras iglesias, con nuestras voces, alabamos el nombre del Señor. Participamos de esa maravilla. Vamos a ver un versículo maravilloso más adelante, donde el Señor, Él se regocija también. El Señor se regocija. Qué maravilloso es, tan pequeños que somos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y aún así, cuando alabamos su nombre, todo queda en silencio para oírnos. Siendo Él su naturaleza musical, siendo Él musical, aún así, Él con su misericordia, con su amor, nos oye. Qué maravilloso es nuestro Señor. Algunos libros cristianos dicen Dios hizo la música para el hombre. No, Dios no hizo la música para el hombre. Había música en el cielo, eso está en Ezequiel. Había música en el cielo antes que estuviéramos nosotros acá. ¿Se da cuenta que somos egocentristas y narcisistas muchas veces? Esto es mucho más amplio, esto es mucho más grande lo que el Señor nos muestra. Un libro cristiano dice que el hombre aprendió a producir música imitando a los animales. Ese cristiano aceptó la teoría de la evolución. No, debemos tener muy claro, Dios en su eternidad, y si su naturaleza es musical, desde siempre fue así. No podemos ser tan egoístas y pensar que aquí fue. Vamos a ver, no sé si vamos a alcanzar a ver hoy la organización de los sonidos, pero los sonidos también están ordenados y organizados. Esto no es al azar. Y ahí vemos el orden de Dios, cómo Él es maravilloso. La música es parte de la naturaleza de Dios.
Pensamos que a través del tiempo y ahora con toda esta influencia musical, ¿no es cierto?, donde ya nada es puro, vivimos un momento de hibridización, es decir, todo se mezcla con todo, lo conversamos en el estudio anterior, todo se mezcla con todo, y ahí entre medio está la iglesia del Señor. Antiguamente este concepto se entendía muy bien y se separaban muy bien las cosas. Hoy es más difícil. Solamente con la ayuda, solamente con la gracia y solamente con la dirección del Señor, nosotros vamos a poder separarnos de toda esa influencia que no es agradable al Señor. Dios es musical y eso significa que la música ha existido desde que Dios existe. Es algo que, si nosotros lo vamos comprendiendo, vamos a llegar a comprobar, como dice la palabra del Señor el día de hoy, comprobando lo que es agradable al Señor. La música hace parte de la naturaleza de Dios. En Sofonías capítulo 3, versículo 17, este es el versículo maravilloso que se encuentra, dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, su Hijo, con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es decir, cuando nosotros hacemos lo correcto, se regocija Él con cánticos. Dios canta. Se regocijará sobre ti con cántico. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué maravilloso es Dios. Qué lindo es Dios. Él es musical. Señor, enséñanos tu música. Debe ser nuestra oración. Enséñanos, Señor, enséñanos tu música. Quizás necesita Él oír esta oración. Y no solo canta. En Zacarías capítulo 9, versículo 14, dice la palabra del Señor: y Jehová el Señor tocará trompeta. Amén. Y Jehová el Señor tocará, no va a mandar tocar, no, Él tocará trompeta. ¿Se da cuenta que es musical? ¿Se da cuenta que en su esencia Dios es música? Entonces, debemos tener, ahora que tenemos más responsabilidad al estudiar la palabra del Señor y ver cómo debemos llegar a esa alabanza que Él quiere que nosotros tengamos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, donde habla del regreso del Señor, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Si lo comparamos con el capítulo de Zacarías, vemos que también está hablando de la venida del Señor. Está hablando de la venida del Señor. Él mismo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Por qué dice? ¿Por qué hace esta aseveración? Porque podría decir, porque el Señor con voz de mando. No, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces vamos viendo cómo la música y Dios están y han estado desde siempre juntos. Han estado desde siempre ellos haciendo parte, ¿no es cierto? Por eso que el ministerio de la música en nuestras iglesias quizás debemos revisarlo. Debe ser considerado
con un peso, ¿no es cierto? No debe ser así nomás. Y en esto quiero detenerme apenas un segundo, porque a veces escuchamos la expresión, el Señor conoce mi voz, el Señor conoce mi cántico. Sí, es verdad, es verdad. Lo importante es que cuando nosotros alabemos al Señor, más que la lindura con que lo hagamos, que sea de corazón. Amén. Este pueblo de labios me honra. O sea que nuestro cántico torpe, con nuestras voces torpes, con nuestras voces cansadas a lo mejor, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que sea un cántico de verdad, un cántico sincero, de lo profundo de nuestro corazón. Y tenemos también en Mateo capítulo 26, versículo 30, este es un pasaje maravilloso de la palabra del Señor, que imposible no acordarme de nuestro pastor Josué, porque más de alguna vez en nuestras conversaciones me preguntaba y me decía, este versículo es fascinante. Dice Mateo capítulo 26, versículo 30, dice la palabra del Señor, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Fue después de la cena. Fue después de la cena. Ya iba a tomar, ¿no es cierto?, la decisión final. El momento cuando Él dice, si fuera por mí, pasa ese cáliz. En este momento Jesús cantó con sus discípulos. Como era la fiesta de la Pascua, debemos saber que hay varios salmos que se cantan en esta fiesta, y específicamente son de los salmos 111 al 118, llamados los salmos Jalel, o los salmos Aleluya, o los salmos Jalel egipcios, porque se cantaban, ¿no es cierto?, durante la fiesta de la Pascua. Si bien los salmos 111 al 112 son la introducción, del 113 al 118 se llaman Jalel egipcios porque se cantaban en la Pascua. Los 113 y 114 se cantaban antes de cenar, y los salmos 115 al 118 se cantaban después de cenar. Y es muy probable que Jesús entonara este salmo, 118, versículo 14. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Amén. Un momento muy difícil de Jesús, un momento muy difícil, pero Él cantó este salmo. Podemos imaginar a Jesús cantando con sus discípulos en esa cena y diciéndoles, Jehová es mi fortaleza, voy a la cruz, pero Jehová es mi fortaleza y mi cántico, voy a la cruz y ahora va a ser mi salvación. Y ahora iré a la cruz para ser salvación para ti y para mí. Amén. Jehová es mi fortaleza. Amén. Dios es musical, hace parte de su naturaleza. Jesús cantó con nosotros también aquí en la tierra, cantó con sus discípulos. Qué maravilloso es nuestro Señor, qué lindo es. Acá hay un apartado que habla sobre la ley de los sobretonos, y solamente para poder concluir esta parte del estudio quisiera mostrarles un pequeño ejemplo donde vemos que los sonidos son organizados y están organizados no por el hombre, porque como hemos visto Dios es musical, es parte de su naturaleza. Y si hay algo que Dios tiene es que es ordenado. Amén. Él es tan ordenado que nos respeta, inclusive en nuestras malas decisiones.
Más de alguna vez escuché música mala. Hoy le pido perdón al Señor. Perdóname, Señor. Y Él es ordenado. Él no pasa por delante de nosotros. Lo que les voy a explicar quizás sea un poquito técnico, pero lo voy a hacer para poder mostrar la gloria de Dios. En una cuerda están contenidos 3 sonidos. Lo que yo voy a hacer aquí es sacar la sordina, ¿no es cierto?, pero no va a emitir sonido, el piano. Entonces muy despacito estoy apretando las cuerdas acá, una octava, y vamos a ver que 3 notas están contenidas en esta cuerda. 3. Vamos a ver que yo, al ejecutar estas 3 notas y al sacarla, debería callar el piano, pero no va a callar porque en esa nota están contenidas estas 3. Entonces los sonidos están organizados de una manera tal, Dios lo dejó así. Hay una cantidad de frecuencias que es demasiado técnico para poder explicarlo, pero todo esto está ordenado, es a frecuencias específicas que Pitágoras hizo un estudio detallado de todos los sonidos y se dio cuenta que esto estaba organizado. Pitágoras antes de Cristo. Esto ya estaba, esto ya venía. Antes que existiera el piano, ya los sonidos estaban organizados por Dios. Es decir, en esa cuerda están contenidos los 3 sonidos. Y si ahora yo voy acá arriba, toco los 3, se sostiene por sí mismo, toco el del medio, se sostiene por sí mismo y se sostiene por sí mismo. Lo cual nos muestra en los sonidos la Trinidad de Dios. Eso es lo que podemos ver, la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es decir, los sonidos fueron organizados de tal manera que es posible, ¿no es cierto? Y esto se llama la serie armónica. Quienes estudian guitarra, ¿no es cierto?, les van a hablar de los armónicos. Es decir, en un sonido están otros armónicamente dispuestos y van apareciendo, ¿no es cierto?, los oídos más afinados, ¿no es cierto?, de los músicos. Ellos consiguen y pueden ver esto que acontece. Entonces es maravilloso cómo podemos ver que lo que Dios ha dejado para nosotros es maravilloso, organizado y dispuesto. No nos olvidemos hoy, Dios es musical. La naturaleza de Dios es musical. Siento del Señor dejar hasta aquí el estudio. Creo que culmina de una manera maravillosa viendo cómo Jesús, ¿no es cierto?, al momento de ir a la cruz cantó lo más probable este salmo: Jehová es mi fortaleza y mi salvación. Jehová es mi cántico. Qué maravilloso es nuestro Dios. Su amor por nosotros mayor, su amor maravilloso. Y ahora Él nos comparte todo esto. Debemos tener cuidado, porque así como Dios es musical, también debemos saber que el ángel que cayó, Lucifer, estaba a cargo de la música en los cielos. Entonces Él sabe perfectamente cómo venir a tentar a su pueblo. Por eso necesitamos orar al Señor, buscar al Señor. Señor, ¿cuál es la música que tú quieres que yo cante? ¿Cuál es la música que tú quieres que yo oiga? Sin duda Él lo sabe, porque Él es musical y su naturaleza es musical.
La música nos afecta el carácter. Debemos tener cuidado. ¿Se da cuenta cómo nos va ordenando ahora el Señor lentamente a través de este seminario y nos va dando luces a través de su palabra? Lo que es bueno, como dice la palabra del Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Que el Señor nos bendiga en esta noche, y para mi Señor toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, qué maravilloso eres, Señor. Por tu palabra, Señor, están escondidos estos misterios que tú hoy, Señor, nos has presentado. Señor, cuántas cosas no sabíamos de ti, Señor. Y hoy nos vamos con este pensamiento en nuestros hogares. Nos vamos, Señor, imaginando cuál será la música que tú quieres que nosotros, Señor, elevemos delante de ti. Elevemos delante, Señor, junto a nuestros hermanos, que podamos oírla también en nuestros hogares. Somos un pueblo separado, Señor. Somos un pueblo que tú has llamado cuando no éramos pueblo. Cuando no teníamos Dios, tú, Señor, nos has llamado. Y es por eso te pedimos humildemente, dirígenos, Señor, dirige nuestros pensamientos, dirige nuestros gustos, Señor, para poder llegar a comprobar lo que es agradable a ti. Te pido, Señor, por cada alma, por cada corazón que ha escuchado este estudio, Señor, que ha escuchado tu palabra, tú puedas hablar, Señor, a lo profundo de nuestro corazón. Haznos, Señor, oídos sordos a toda esa música, Señor, que no te alaba, que no te bendice, que no te glorifica, Señor. Danos un perfecto odio por toda esa música, Señor, que no proviene de ti, porque en ti, Señor, encontramos todo lo que necesitamos. Nada debemos buscar en otro lugar, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro cántico y tú eres nuestra salvación. Gracias, Señor, muchas gracias. Pedimos tu gracia, Señor, y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestro estudio alabando al Señor con el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas. Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le voy a pedir a nuestro hermano Renato Navarrete de la iglesia en Pucón que nos despida con la bendición del Señor.
¿En serio? Sí, aquí está viniendo el hermano Renato. Bien. La bendición del Señor. Mi buen Dios, Padre Celestial, reciba nuestra alabanza, nuestra gratitud. Nos hemos sentido identificados Sí, con Señor. lo que nos ha entregado en esta noche. Qué maravilloso es, mi Señor, que estas notas celestiales fluyen del cielo hacia nuestras vidas y nos llenan de gozo, nos llenan de paz, sabiendo que lo que es suyo es lo mejor para nosotros. Amén. Quiero decir con harta sinceridad, en este momento estaba invitado al cumpleaños mi nietecita y el Señor me tenía este banquete. Alabado es su santo nombre. Gracias. Saber lo que es de Dios es especial, es sublime, nos llena de gozo, nos fortalece, nos anima, renueva nuestra fuerza y nos da ánimo para seguir adelante, sabiendo que la música del cielo es única, Amén. no tiene comparación con otras músicas que escuchamos. Gracias, papito lindo, por entregar sabiduría, por entregar gracia, por entregar luz, claridad. Como pueblo suyo necesitamos esta luz Sí, que Señor. su santa palabra nos entrega, que la música del cielo es muy diferente Sí, Señor. a lo que estamos acostumbrados a escuchar por las calles. Gracias, papito lindo, por darme esta honra. Siga bendiciendo su pueblo, su amada iglesia, Sí, que le Señor. adore en espíritu y en verdad, y que lo tiene a usted como su Señor y Salvador. Sí, Señor. Gracias, papito. Reciba nuestra alabanza y gratitud, rogándole que su misericordia sea extensiva hacia los enfermos también, Amén. aquellos que están postrados, otros que tienen que asistir a un médico, usted vaya con ellos, y sabemos que la salud es del cielo. Y cuando en nuestros corazones hay salud, hay alabanza para usted. Sí, Señor. Humildemente, papito, le rogamos su bendición en el santo nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios.